Si estás escuchando esto, necesito que mires a tu alrededor un segundo. No por paranoia. No por juego. Sino porque hay cosas que solo empiezan a manifestarse cuando alguien las nombra. Estas son 3 historias reales que nunca debieron contarse. Y después de oírlas, puede que entiendas por qué. La primera no comenzó con gritos ni con sombras moviéndose en las paredes. Comenzó con algo mucho más pequeño. Algo que, en ese momento, parecía insignificante. Yo vivía solo. Un apartamento en el 4º piso, en una zona tranquila. No tenía mascotas. No tenía pareja. Trabajaba desde casa, así que pasaba la mayor parte del tiempo allí. Conocía cada sonido del lugar, el crujido leve del mueble de la cocina, el zumbido del refrigerador cuando arrancaba, el eco hueco del pasillo cuando caminaba descalzo de madrugada. Por eso noté el primer detalle. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché un golpe seco en el pasillo. No fuerte. No violento. Solo, fuera de lugar. Me quedé quieto. El agua seguía corriendo sobre mis manos. El apartamento volvió al silencio habitual. Pensé que tal vez había sido el edificio. Las tuberías. Un vecino. Cerré la llave. Y entonces lo escuché otra vez. Un paso. No el crujido de la madera. No el eco del edificio. Un paso. Lento. Medido. Como si alguien estuviera probando el suelo. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Apagué la luz de la cocina. No sé por qué hice eso. Tal vez para escuchar mejor. El pasillo estaba oscuro. La única luz venía de la calle, filtrándose por la ventana del salón. No había nadie. Lo sé porque caminé hasta el fondo. Revisé el baño. El dormitorio. El armario. Nada. Dormí mal esa noche. Al día siguiente intenté olvidarlo. Pero empezó a repetirse. Siempre en el pasillo. Siempre cuando yo estaba solo. Nunca cuando hablaba por teléfono. Nunca cuando había ruido de fondo. Solo cuando el apartamento estaba en silencio absoluto. Y luego comenzó lo que realmente me hizo dudar de mi cordura. Una mañana desperté con la sensación de que alguien me había observado mientras dormía. No fue un sueño. Fue esa incomodidad física. Como cuando alguien te mira fijamente y tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Abrí los ojos. Mi habitación estaba igual. La puerta, entreabierta, como siempre la dejaba. Pero la silla que estaba junto al escritorio, estaba ligeramente movida. Yo no la había dejado así. La arrastré de vuelta a su lugar. Ese día salí. Necesitaba aire. Necesitaba ruido humano. Cuando regresé por la noche, algo había cambiado. La puerta del baño estaba cerrada. Yo nunca la cerraba. La abrí lentamente. Nada. Pero el espejo estaba empañado. No había vapor. No había ducha reciente. Solo, empañado. Como si alguien hubiera respirado muy cerca de él. Retrocedí. Y ahí lo sentí. Ese instante exacto en el que entiendes que no estás solo, aunque no veas a nadie. La temperatura del pasillo bajó. No drásticamente. Apenas perceptible. Pero mi piel lo notó. No quise dormir allí esa noche. Me fui a casa de un amigo. No le conté todo. Solo dije que me sentía raro. Al día siguiente volví decidido a grabar lo que fuera que estuviera pasando. Puse mi teléfono apuntando al pasillo. Lo dejé grabando durante la noche. Y a las 3:17 de la mañana, el video captó algo. No una figura clara. No un rostro. Pero sí una sombra que cruzó lentamente frente a la cámara.
La sombra no correspondía con ningún objeto del apartamento. Se movía con ritmo humano. Y justo antes de salir del encuadre, se detuvo. Como si mirara directamente al teléfono. Esa fue la última noche que dormí allí. El apartamento fue desalojado meses después. Según el dueño, el inquilino anterior se había quitado la vida en el pasillo. Yo no sabía eso. Nunca me lo dijeron. Pero a veces me pregunto si las sombras necesitan ser vistas para irse. O si solo esperan a que alguien se quede el tiempo suficiente. La segunda historia no es mía. Me la contó mi hermana. Y durante años le dije que era su gestión. Hasta que escuché la grabación. Ella se mudó a una casa antigua, en las afueras de la ciudad. Nada exagerado. Una casa común. 2 pisos. Jardín pequeño. Vecindario silencioso. Vivía con su hijo de 6 años. La primera señal fue algo que muchos padres podrían considerar imaginación. El niño empezó a hablar solo. No es raro. Los niños crean amigos invisibles. Pero él no decía que fuera un amigo. Decía que era el hombre del cuarto de arriba. Mi hermana no tenía cuarto arriba. Solo un ático cerrado, al que nadie subía. Una noche, mientras lo acostaba, él dijo algo que la hizo detenerse. Mamá, el hombre dice que no cierres la puerta. Ella le preguntó por qué. Porque si la cierras, él no puede mirarnos. Mi hermana cerró la puerta igual. Y esa noche escuchó un golpe. Arriba. En el ático. No eran ratas. No era viento. Eran pasos. Arrastrados. Lentos. Subió con una linterna al día siguiente. El ático estaba vacío. Pero en el polvo acumulado del suelo había una línea marcada. Como si algo pesado hubiera sido movido recientemente. El niño comenzó a despertarse a las 3 de la mañana. Siempre a la misma hora. Siempre mirando hacia la esquina del cuarto. Un día, mi hermana decidió grabar audio mientras él dormía. Dejó el teléfono sobre la cómoda. A la mañana siguiente revisó el archivo. Durante horas, nada. Respiración. Silencio. Hasta que, exactamente a las 3:02 de la mañana, se escuchó algo. Un susurro. Muy bajo. No era la voz del niño. No era la de mi hermana. Era una voz adulta. Y decía, con claridad inquietante: «Ya me ve». El niño se sentó en la cama segundos después. Y dijo en voz alta: «Sí». Mi hermana vendió la casa. Nunca volvió al ático. Nunca volvió a reproducir esa grabación. Yo sí la escuché. Y hay algo que no le conté. Después del susurro, justo antes de que el niño respondiera, se oye otra cosa. Un leve crujido. Como si alguien estuviera inclinándose muy cerca del teléfono. La tercera historia es la que más me cuesta contar. Porque no terminó. Y porque empezó conmigo pensando que todo lo anterior eran coincidencias. Trabajo revisando mensajes de soporte técnico. Correos. Solicitudes. Quejas. Una noche recibí uno que no tenía asunto. El remitente era una combinación extraña de letras y números. El mensaje decía: «Ya sabes que estoy aquí». Pensé que era spam. Lo borré. Al día siguiente, llegó otro. ¿Te costó notarlo? Sentí un nudo en el estómago. Revisé la IP. No coincidía con ninguna ubicación normal. Saltaba de país en país. Lo reporté. Pensé que terminaría allí. Esa noche, mientras cenaba, mi teléfono vibró. Mensaje desconocido. ¿Te gusta el silencio de tu apartamento?
La comida perdió sabor. No respondí. Apagué el teléfono. Me fui a dormir. A las 3:17 de la mañana desperté sin saber por qué. La habitación estaba oscura. Pero la puerta estaba completamente abierta. Yo siempre la cerraba. Escuché un sonido en el pasillo. Un roce leve. Como tela contra pared. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tomé el teléfono. Sin señal. Y entonces lo escuché. Mi nombre. Susurrado. No desde fuera. Desde dentro del apartamento. Me quedé inmóvil. La respiración se volvió pesada. No veía nada. Pero la sensación de que alguien estaba a pocos metros era absoluta. Y entonces llegó otro mensaje. La pantalla se encendió sola. Por fin miras. La batería estaba en cero. El teléfono debería haber estado apagado. No volví a recibir correos. No volví a recibir mensajes. Pero desde esa noche, el silencio de mi apartamento ya no es silencio. Hay momentos, muy breves, en los que siento que algo se coloca justo detrás de mí. No toca. No habla. Solo está. Y cuando intento convencerme de que todo fue una broma, un error técnico, una coincidencia. Recuerdo la sombra frente a la cámara. El susurro en el ático. El mensaje a las 3:17. Y esa frase que todavía, a veces, aparece en mi mente sin que yo la piense. Ya sabes que estoy aquí. Si después de escuchar esto sientes que el aire a tu alrededor cambió, no es imaginación. Algunas historias no deberían contarse. Porque cuando lo haces, algo escucha. Y recuerda. Y aunque no lo veas ahora mismo, no estás solo. Y lo entendí demasiado tarde. Después de decir esas palabras, el silencio de mi apartamento cambió. No fue un sonido nuevo. No fue un golpe ni un susurro. Fue la cualidad del silencio. Se volvió denso. Como si el aire se hubiera espesado y cada respiración tuviera que abrirse paso a través de algo que no estaba allí antes. Me quedé sentado en el borde de la cama, con el teléfono aún en la mano, la pantalla negra reflejando apenas la silueta de mi rostro. Intenté convencerme de que todo había terminado al contarlo. Que las palabras, una vez afuera, pierden fuerza. Que lo inexplicable necesita secreto para sobrevivir. Pero mientras más intentaba racionalizarlo, más evidente se volvía esa sensación. No era miedo inmediato. Era conciencia. Conciencia de espacio. De distancia. De algo ocupando un lugar que antes estaba vacío. Esa noche no encendí ninguna luz. No por valentía. Por agotamiento. Me recosté sin quitarme la ropa, mirando el techo que apenas se distinguía en la oscuridad. Escuché mi propia respiración. Inhalar. Exhalar. Intenté sincronizarla con algo estable, algo real. Pero cada cierto tiempo, entre una exhalación y la siguiente, había un desfase. Un pequeño retraso. Como si hubiera otra respiración intentando acompasarse con la mía. Me quedé completamente inmóvil. Conté mentalmente. 1, 2, 3. Ahí estaba otra vez. Una exhalación que no salía de mi pecho. No era fuerte. No era teatral. Era apenas un roce de aire, muy cerca, demasiado cerca. Me giré de golpe. Nada. Oscuridad uniforme. Pero la sensación no desapareció. Cerré los ojos con fuerza. Me dije que estaba sugestionado. Que después de revivir todo, mi mente estaba creando ecos. Sin embargo, algo empezó a suceder con el tiempo. Las horas dejaron de sentirse lineales. Miraba el reloj del celular, 2:41 de la mañana. Parpadeaba.
3:17 de la mañana. Siempre esa hora. Siempre ese número. No sonaba ninguna alarma. No vibraba el teléfono. Solo esa transición abrupta, como si los minutos intermedios no hubieran existido. Y justo en ese punto exacto, cuando el reloj marcaba 3:17, el apartamento parecía inclinarse levemente hacia el pasillo. No físicamente. Es difícil explicarlo. Audio 2. Era como si mi atención fuera arrastrada hacia allí, como si algo en mi interior supiera que debía mirar, aunque no quisiera. La primera vez resistí. La segunda también. La tercera, me levanté. Caminé descalzo. El suelo estaba más frío de lo normal. No frío natural. Frío concentrado. Como si el aire acondicionado estuviera encendido solo en ese tramo del apartamento. El pasillo se extendía frente a mí, oscuro. Pero no completamente oscuro. Había una sombra distinta. No más negra que el resto. Más definida. Como una ausencia con contorno. Me quedé mirando. No se movía. No respiraba. Pero sabía que estaba siendo observado. No era imaginación. No era esa sensación difusa de paranoia. Era un intercambio silencioso. Yo mirándolo. Eso mirándome. Y en algún punto entendí algo que me heló la sangre sin necesidad de mostrar nada grotesco. No estaba intentando asustarme. Estaba esperando. Volví a la habitación sin apartar la vista hasta el último segundo. Cerré la puerta. Esta vez con seguro. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la madera. No escuché pasos. No escuché golpes. Pero sentí el peso. No físico. Emocional. Como si al cerrar la puerta hubiera tomado una decisión que alguien más no aprobaba. Dormía fragmentos. Sueños breves, inconclusos. Siempre despertando con la impresión de haber olvidado algo importante. Al día siguiente intenté hacer vida normal. Preparé café. Abrí el portátil. Revisé correos. Nada extraño. Ningún mensaje. Ningún número desconocido. Por momentos pensé que quizá el acto de contarlo había roto el patrón. Hasta que noté algo en la pantalla. Un reflejo. No detrás de mí. Dentro del monitor. Como si la superficie negra, cuando estaba apagada, retuviera una silueta que no correspondía a mi postura. Me incliné hacia adelante. El reflejo se inclinó también. Pero había un retraso. Mínimo. Casi imperceptible. Como si aquello que me imitaba estuviera aprendiendo a hacerlo correctamente. Apagué el computador. El apartamento volvió al silencio. Y ahí, en ese silencio, lo comprendí. No estaba atado al pasillo. No estaba atado al ático de una casa antigua. No estaba atado a una cámara. Estaba atado a mí. Donde yo fuera. Donde yo mirara. Empezó a manifestarse en detalles mínimos. Un objeto ligeramente desplazado. Un cajón que no cerraba completamente. La cortina moviéndose sin corriente de aire. No eran eventos violentos. No eran imposibles de explicar. Pero la frecuencia, la intención, era lo que desgastaba. La duda constante. Esa es la verdadera tortura. Dudar de cada percepción. Dudar de tu memoria. Dudar de tu cordura. Comencé a grabar audio nuevamente. No para captarlo. Para probarme que estaba equivocado. Reproducía las noches enteras. Horas de nada. Y luego, en un punto que coincidía exactamente con mi respiración agitada, se escuchaba algo más. No una voz.
No una palabra. Un leve roce. Como dedos pasando sobre tela. Muy cerca del micrófono. Una madrugada decidí no reaccionar. El reloj marcó 3:17. La sensación llegó. La presencia en el pasillo. Pero no me levanté. No miré. No hice nada. Me quedé acostado, fingiendo dormir. Y entonces lo sentí acercarse. No en el suelo. No con pasos. Fue una presión en el aire. Una densidad moviéndose desde la puerta hasta el borde de la cama. Mi cuerpo entero estaba rígido. Y ahí, justo al lado de mi rostro, a centímetros de mi oído, algo susurró. No palabras completas. No frases claras. Era más bien una respiración modulada, como si estuviera intentando formar sonidos que todavía no dominaba. Sentí el calor. No era frío. Era tibio. Humano. No abrí los ojos. No podía. La respiración se mantuvo durante segundos interminables. Y luego se retiró. No hacia la puerta. Hacia adentro. Hacia mí. La sensación no fue de invasión física. Fue más sutil. Como si algo se hubiera acomodado en un espacio mental que antes estaba vacío. Al día siguiente desperté diferente. No más asustado. Más consciente. Caminé por el apartamento con una extraña calma. El pasillo ya no parecía ajeno. La sombra no estaba allí. Pero tampoco sentía que se hubiera ido. Era como si ahora compartiéramos el mismo espacio sin necesidad de manifestarse. Empecé a notar pensamientos que no reconocía como propios. Frases breves. Imágenes que no había visto. Recuerdos de lugares en los que nunca estuve. Y cada vez que intentaba rechazarlo, la presión en el pecho aumentaba. Como si resistirme fuera más doloroso que aceptar. Una noche, frente al espejo del baño, me quedé observando mi reflejo. Buscaba algo. Un detalle fuera de lugar. Un parpadeo diferente. Y por un instante apenas, el reflejo no me devolvió la mirada. Miró por encima de mi hombro. No giré. No quise darle la satisfacción. Pero supe que estaba detrás. No como antes. No como visitante. Como parte. Entendí entonces que el error no fue contarlo. El error fue escucharlo. El momento exacto en que reconocí su presencia, le di forma. Le di límite. Y al darle límite, le di acceso. Ahora hay instantes en los que no sé si soy yo quien respira primero o si solo estoy siguiendo un ritmo que ya estaba marcado. Hay momentos en que el silencio no me pesa. Me acompaña. Y lo más inquietante no es que algo esté conmigo. Es que ya no estoy seguro de querer que se vaya. Porque cuando intento imaginar el apartamento vacío otra vez, siento una ausencia más profunda que el miedo. Como si algo esencial faltara. Y eso me aterra más que cualquier sombra. Si esta noche despiertas sin razón aparente. Si sientes que el aire cambia de densidad sin explicación. Si por un segundo dudas de si tu reflejo te pertenece. No lo ignores. No lo nombres en voz alta. Porque algunas presencias no necesitan ser vistas. Solo necesitan ser reconocidas. Y cuando eso ocurre, ya no hay forma de volver a estar completamente solo. Nunca lo has estado. Y después de escuchar esto, tampoco lo estarás. No estás solo.